los otros tres elementos de la razón práctica que quedaban faltantes, ¿ok? Bien. Habíamos dicho la semana pasada que las virtudes teologales tenían una diferencia respecto de las cardinales, que se situaba principalmente en la intervención directa de Dios, ¿no? En las teologales, o las cardinales, perdón, bastaba, en sentido amplio, ¿no?, que el sujeto, la persona, a través de su razón y su voluntad, descubra y adquiera la virtud en cuestión, ¿no? Mientras que en las teologales no solamente es necesaria la participación de la voluntad humana, sino también, y además en primer término, es necesaria la participación de la voluntad divina. Primero es la voluntad divina en las teologales. Y acá vamos a ver cómo y por qué. La primera virtud teologal es la fe. Hay distintos conceptos que podemos tener de la fe, o distintas maneras de definir la fe. Pero aquí vamos a utilizar la que hace también referencia al catecismo, ¿no? Es la respuesta del hombre a la revelación divina. Fíjense que son dos partes, ¿no? La respuesta y la revelación. Pero justamente, ¿no?, cuando nosotros hablamos de una respuesta, eso implica un acto previo. La respuesta no es primero, la respuesta siempre es un segundo paso. Entonces, por eso decíamos que primero es la voluntad divina. En este caso, el primer paso lo da Dios, cuando se revela. Nosotros hemos visto en otras clases, ¿no?, hemos revisado, hemos visto, hemos estudiado cómo es razonable llegar a la conclusión que Dios exista, ¿no? Con el mero uso de la razón y con mero ejercicio de la razón. Podemos llegar a esa conclusión razonable y además podemos también llegar a entender algunos conceptos o algunos atributos de Dios. Pero no podemos llegar a conocerlo todo de Dios. Toda su identidad no es posible conocerla solamente a través de la razón. Es necesario que Dios haya revelado quién es para poder conocerlo. Y ahí viene justamente la revelación. Y frente a esa revelación está nuestra respuesta, ¿no? Bien, antes de ahondar un poquito más en esto, quería hacer un pequeño preámbulo respecto de la fe propiamente, ¿no?, como acto humano, ¿no? No solamente como acto humano, sino como acto cotidiano en el sentido de una fe natural, ¿no? Nosotros, a ver, basta hacer un pequeño ejercicio bastante sencillo para darnos cuenta que nosotros, digamos que el acto de fe en el ser humano es cotidiano, es totalmente razonable y totalmente necesario, totalmente connatural al ser humano. Todo el tiempo hacemos actos de fe. Por ejemplo, es lo más sencillo. En este momento, ustedes están haciendo un acto de fe, quizás inconscientemente, no son del todo conscientes, pero lo están haciendo al estar en el lugar en el que están. ¿Por qué? Porque ustedes están tranquilos que el lugar en el que están no se va a derrumbar. Y ustedes no han tenido que corroborar con sus propias manos, con sus propios medios, no han tenido que estar presentes al momento de la construcción, no han tenido que ver los planos, no han tenido que hacer una inspección, ¿no?, para creer que eso es así, no que le han creído a otros, a otro o a otros, para llegar a esa conclusión. Entonces, este es un acto de fe, por ejemplo, es un acto de confianza en lo que otro te dice, otro u otros, ¿no? Y así, tú cuando te despiertas en la mañana y, no sé, tomas desayuno o pides un vaso de agua, ¿no?, nadie en su sano juicio, se le pide un vaso de agua a su mamá, a su papá, a quien sea, en su casa, antes de tomar el vaso, dice, un ratito voy a ir al laboratorio para verificar que este agua está bien y que no me están envenenando. O sea, nadie verifica en primera persona, ¿no?, y empíricamente
que lo que está viendo es así por sus propios medios, ¿no? Sino que confía en terceros todo el tiempo, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, todo su día a día, ustedes hacen actos de fe, hacemos todos los días actos de fe, confiamos en otros, en lo que otros nos dicen, ¿no? Desde lo más cotidiano hasta lo más remoto, ¿no? Por ejemplo, un evento histórico, ¿no? Ninguno de nosotros ha estado presente y ha visto que Cristóbal Colón descubrió América. Nadie ha estado ahí cuando bajó del barco, pero confiamos y creemos a aquellos que han estudiado el tema, ¿no? Entonces, eh, como repito, todo el tiempo hacemos actos de fe. Entonces, la fe no es algo irracional o algo lejano del hombre, es algo cotidiano. Lo que pasa es que esta fe es una fe distinta, es una fe teologal, es una fe divina que parte justamente de la revelación de Dios, ¿no? Y nosotros respondemos a esa revelación, ¿no? Por ejemplo, ¿qué aspecto de Dios no conocemos ahí? Que Dios es uno y trino, ¿no? Por ejemplo. A esa conclusión no podemos llegar solamente con la razón, o que Dios es amor, por ejemplo, ¿no? Este, puede resultar razonable y podríamos decir, ok, sí, sería razonable que Dios sea amor, pero si Dios no lo hubiese revelado, ¿no? Plenamente, no lo podríamos saber a ese nivel. Entonces, y la revelación plena de Dios es justamente Jesucristo. Jesucristo es aquel que ha mostrado el verdadero rostro de Dios. Jesucristo nos ha mostrado quién es Dios, ¿no? Este, la verdad de Dios es, eh, está representada en el rostro de Jesucristo, ¿no? Este, el culmen de la revelación de Dios, que se ha ido revelando a lo largo del tiempo a través de los profetas, se da con la, eh, con la aparición de Jesucristo, que nos ha revelado el rostro del Padre y el rostro de Dios. Este, el acto de fe es creer lo que Él te dice. Como digo, esos actos de fe los hacemos todo el tiempo. La pregunta es, o sea, de que le crees a alguien, le crees. La pregunta es, ¿a quién le crees? ¿Quién es aquel que tiene autoridad para creerle? Eso es una pregunta que hay que hacernos porque, como repito, los actos de fe son cotidianos, ¿no? Una fe natural, por supuesto, en este caso, pero la fe sobrenatural también. Entonces, eh, un segundo, chicos, perdón, un segundo. Ya, perdóname que estoy controlando a mi perrito que está haciendo mucha bulla. Déjenme poner acá la cancelación del ruido para que ayude a Islam. Ya, entonces, fruto de esa fe brota la esperanza, porque la esperanza es esperar que aquello que Dios ha prometido se cumpla. Y hay una esperanza natural también. Todos tenemos esperanzas, ¿no? Tengo esperanzas de aprobar el curso, tengo esperanzas de graduarme, tengo esperanzas de tener una familia, tengo esperanzas de mil cosas, ¿no? Y claro, tú esperas que eso ocurra y tu esperanza estará más o menos fundamentada teniendo en cuenta en qué se basa tu esperanza, ¿no? Por ejemplo, si tu papá y tu mamá te dicen, ¿sabes qué? Si es que te va bien en la universidad este año, vamos a irnos de viaje a, no sé, al Caribe, no sé.
Es una promesa que te hacen, ¿no? Te cumples tal cosa, vamos a irnos. Entonces tú les crees, porque son tus padres, son de confianza, son de fiar, tienen los medios para hacerlo, ¿no? Pueden hacerlo, tienen la autoridad para hacerlo, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo les digo, ¿saben qué, chicos? En su curso de, no sé, microeconomía 3 o 2, no sé si tengan ese curso, los industriales, digo, ¿no? O no sé, procesos, les prometo que se les va a subir un punto su permanente. Yo soy profesor de moral. Entonces me dirán, profe, pero ¿usted qué autoridad tiene para hacer eso? O sea, no es creíble, ¿no? No es fiable, no es de fiar lo que les he dicho. Entonces, uno no puede esperar a que eso ocurra si es que no tengo la autoridad para hacerlo, ¿no? Entonces, la esperanza justamente implica confiar, esperar que las promesas de Dios se cumplan. ¿Y cuál es Dios ha hecho muchas promesas, ¿no? Pero la más importante, la más relevante, la más trascendente es la vida eterna, ¿no? Llevarnos al cielo, ¿no? San Pablo mismo decía, ¿no? Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Es decir, si no existiría la vida después de la muerte en los términos de la resurrección, no tendría sentido la fe y por lo tanto no habría esperanza, ¿no? O sea, habría esperanzas, pero no la esperanza a ese nivel, donde uno espera que esto no sea lo último, ¿no? Que la muerte no tenga la última palabra, ¿no? Como decimos en la salve, que este valle de lágrimas no sea lo último que hay, porque si no, comamos y bebamos que igual pronto moriremos, ¿no? Como también decía San Pablo, ¿no? O sea, da igual, ¿no? Ya hay que hacer lo que hay que hacer y ya está, ¿no? Pero no, hay esa esperanza de que nuestra vida se plenifique en otro estado, ¿no? Que es lo que Dios ha prometido. Dios nos ha prometido eso. Y su resurrección es la prueba tangible de eso, ¿no? Fíjense que la resurrección de Cristo es un dato muy interesante, ¿no? Porque o sea, todos los que vieron, todos los apóstoles que vieron a Cristo resucitar murieron mártires. Entonces, porque claro, uno dice, oye, o sea, uno podría estar loco, pues, ¿no? Pero los doce locos para morir por algo que no era verdad, por una alucinación, por algo porque ellos mueren por justamente proclamar que Cristo ha resucitado. Porque ya lo habían matado a Jesucristo, ya había muerto en la cruz. Y ahora estos tipos dicen que ha resucitado, que está vivo, que está aparecido. Y fruto de eso los matan, y fruto de eso muchísima gente se convierte, ¿no? Y sigue el, el camino de los apóstoles. Entonces, esa es justamente la esperanza, ¿no? Por eso es que actúan así. Y luego tenemos a la caridad. Y la caridad es un amor que no es cualquier tipo de amor. Es un amor que trasciende eh, los distintos tipos de amor que hay, ¿no? El amor filial, el amor conyugal, el amor eros, el amor ágape, ¿no? Pero la caridad es un amor que se puede aplicar a todo, porque es un amor que viene de Dios mismo. Por eso es que es una virtud teologal, ¿no? ¿Ya? Y para darnos cuenta de esto, para mí es bastante sencillo. Si es que el único requisito es que uno tenga un poco humildad, ¿no? Y sepa reconocer y ver la realidad, ¿no? Todas las personas somos frágiles. Tenemos algo que se llama la concupiscencia, que es la herida que tenemos en nuestra naturaleza humana, que eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos los vicios. Pero basta ver nuestra vida para darnos cuenta que amar nos resulta difícil. Hacer el bien nos resulta difícil. No es fácil hacer el bien, no es fácil amar. Tenemos rencores, tenemos envidia, no perdonamos fácilmente, ¿no? Si alguien nos saca de la zona de confort, solemos ponernos a nosotros antes que a los demás. O sea, una serie de elementos que corroboran que nos es difícil amar. Bueno, esta caridad es justamente esa caridad que trasciende todo esto, trasciende la mezquindad, trasciende el odio, trasciende el, este, la envidia, etcétera, ¿no? Entonces, esa respuesta o la única manera en la cual esto se pueda dar es porque Dios lo da.
Nosotros lo que hacemos es colaborar para que Dios actúe a través de nosotros, ¿no? Dios es amor. Y el mejor ejemplo, la mejor muestra, el mejor, este, sí, o sea, el mejor ejemplo, la mejor forma de darnos cuenta de esto es justamente la vida de los santos. Los santos son aquellos que con su vida nos muestran eso. Y no es que los santos hayan sido personas extraordinarias desde siempre, ¿no? Gente como nosotros, en la gran mayoría, sin ninguna gracia especial, ¿no? Simplemente, no, un segundo, chicos, un segundo. Chicos, denme un minuto, por favor. Ok, chicos, disculpen, tengo un temita que atender. Entonces, como les decía, la vida de los santos es lo que refleja claramente esto. Ejemplos hay muchísimos, la verdad. A mí me gusta utilizar uno. eh, claro, hay santos que tienen, pues, como les decía, dones especiales, ¿no? Pero la gran mayoría no. Uno ve, pues, a un San Pío de Petrelcina, ¿no? A un Santo Cura de Ars, San Juan María Benei, y bueno, a unos otros que tienen el mismo San Francisco de Asís, ¿no? Que tuvieron dones muy, muy, muy especiales, pero hay santos que, por ejemplo, Santa María Goretti, una santita italiana de entre 14 y 16 años, que fue apuñalada por un amigo suyo y de la familia, porque el chico, un chico mayor de 18 años, que quiso aprovecharse de ella, y lo apuñala porque ella no se deja, y ella lo perdona en el hecho de muerte. Fíjense, ¿no? O sea, a nosotros nos cuesta perdonar una tontería, ella perdona al su agresor en el hecho de muerte. Eh, Eso es extraordinario, ¿no? O sea, no, por sus propias fuerzas no es posible llegar a ese nivel de amor, ¿no? Igual, lo que ocurre es también que
los padres de Santa María Goretti, que están en proceso de beatificación, este chico luego es encarcelado, por supuesto, comete el delito, tiene que pagar por su delito, ¿no? Es encarcelado y sufre un proceso de conversión, ¿no? Se convierte, cambia su vida. Y en ese proceso, los padres de Santa María Goretti participan de ese proceso, ¿no? Que son, lo acompañan en ese proceso. Eh, y lo curioso, digamos, lo que ya es el culmen de lo que ocurre acá, es que cuando termina de pagar sus culpas en la cárcel, sale de la cárcel y van junto con los padres de Santa María Goretti a la canonización de Santa María Goretti, acuden juntos a su canonización. Entonces, claro, uno ve eso y dices, esto es imposible hacerlo con la mera voluntad humana, ¿no? No es posible. Es necesario que haya una fuerza de afuera, ¿no? Justamente la gracia de Dios que actúa a través del amor, ¿no? Por eso es que es una virtud teologal, que necesita de nuestra voluntad también, sí, pero en primera instancia de Dios, ¿no? La voluntad de Dios. Bien, no sé si hasta ahí, chicos, hay alguna pregunta o alguna consulta o duda. Ok, muy bien. Entonces, continuamos con los tres elementos que faltan. El primer término, la libertad. Esto yo imagino que ya lo han visto también en otros cursos, ya lo hemos visto aquí también. No voy a ahondar, no voy a ahondar demasiado en ello. La libertad es la facultad o la capacidad que tiene el hombre, el ser humano, de hacer el bien o de evitar el bien. Este, eh, Nunca la libertad va a ser la capacidad de hacer el mal. El libre albedrío es cierto que abre la posibilidad a que uno se desvíe, ¿no? Uno, digamos, no estamos preconfigurados, no tenemos libre albedrío, podemos fallar, pero eso no es un acto de libertad en este sentido, ¿no? El acto libre es el que te libera. En este contexto moral, el acto libre es el que te libera, ¿no? Luego también está el libre albedrío, por supuesto, y de hecho muchas veces nos equivocamos, ¿no? Como es obvio. Bien, luego está la ley, ¿no? La ley es interesante porque eh, acá vamos a ver los tres tipos de ley que hay, ¿no? Que además están relacionadas. Una lleva a la otra y así sucesivamente. En primer término tenemos a la ley divina. ¿Qué cosa es en general, qué es una ley? Es un precepto, es algo que se cumple porque regula una realidad determinada, ¿no? Este, bueno, quizás lo más cercano para nosotros es la ley positiva, las leyes de la, digamos, del Congreso, ¿no? Entonces, oye, una ley regula algo, ¿no? Establece los parámetros en los cuales se debe actuar en un determinado aspecto, en un determinado ámbito. Bueno, previo a esa ley hay otras leyes, que son la ley divina, la ley natural y la ley moral. La ley divina regula, establece los parámetros en la vida misma de Dios, ¿no? Que Dios mismo las ha puesto. Y esos parámetros de la vida divina se trasladan o se plasman en la realidad natural a través de la ley natural, ¿no? La ley natural, perdón, un instante, chicos, por favor, un instante.
Ya, chicos, discúlpenme nuevamente. Estoy resolviendo un tema imprevisto. Em, ok, entonces, la lógica de las leyes es que es como un andén, ¿no? Entonces, la ley divina nutre a la ley natural y la ley natural nutre a la ley moral. Entonces, la ley natural incluye todas esas normas o parámetros que regulan todo el mundo natural, ¿no? Por ejemplo, ahí dentro de esas leyes nos encontramos con la ley, este, las leyes físicas, por ejemplo, la ley de la gravedad, ¿no? Pero también hay leyes metafísicas, ¿no? Eh, entonces, el orden que vemos en el mundo, ¿no? La armonía que vemos en el mundo y el orden de la realidad es o está dada justamente por la ley natural, ¿no? Entonces, para nosotros entender cómo funciona el mundo, tenemos que entender cómo funciona la ley natural. Esto es como una suerte de manual de instrucciones, ¿no? Cuando uno quiere saber cómo funciona algo, ¿a qué acude? Al manual de instrucciones, ¿no? ¿Y quién ha hecho el manual de instrucciones? El fabricante. Para yo querer saber cómo funciona algo, al final del día tengo que acudir al fabricante, ¿no? Y la ley moral, que es el último peldaño acá, es justamente esa plasmación, pero ya en la naturaleza humana. Y por eso regula la conducta humana. La ley moral regula la conducta humana. Y cómo nosotros, a través de la moral, podemos perfeccionarnos como personas. Es decir, cumplir nuestra finalidad. No puede estar en contra de la ley natural, en contra de la ley moral, ¿no? Pero lo que no voy a poder hacer es huir de las consecuencias de estar en contra. Por ejemplo, yo puedo estar en contra de la ley de la gravedad y lanzarme un quinto piso. Es decir, no creo en la ley de la gravedad. Pero lo que no voy a poder hacer es huir de las consecuencias de eso. Me voy a sacar la mugre, me voy a hacer daño, y la consecuencia de eso va a ser visible, va a ser inmediata, ¿no? Lo bueno de las leyes físicas es que la consecuencia es inmediata, ¿no? Si yo puedo decir, oh, yo no estoy de acuerdo con el triángulo del fuego, ¿no? Que es oxígeno, un iniciador y un objeto inflamable, ¿no? Pero si los cumplo los tres, hago el triángulo del fuego, va a haber fuego, ¿no? Así no estén de acuerdo. Entonces, el tema físico es evidente, es inmediato la consecuencia, ¿no? Uno se da cuenta. Si me caigo del quinto piso, me saco la mugre, es evidente que la ley de la gravedad existe y se da. Y la ley moral es un poco distinto, porque lo que ocurre es que hay una... Perdónenme un segundo, chicos, perdónenme. Entonces, en el caso de la ley moral, es distinto. ¿Por qué? Porque no es tan evidente. No es tan... O sea, las consecuencias van a ocurrir, pero no son tan evidentes y no son tan inmediatas tampoco. Uno no va a poder huir de ellas, pero no va a ser tan evidente y tan inmediato las consecuencias que eso trae. Si yo digo, oye, yo no tengo, yo no tengo moralidad, yo no tengo naturaleza, yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Yo determino, ¿no? Yo me autodetermino a mí mismo, puedes hacerlo, pero lo que va a pasar, tarde o temprano te va a pasar factura, ¿no? Tarde o temprano te va a pasar factura. eh, Más temprano que tarde quizás, pero te va a pasar factura. Entonces, justamente por eso las leyes para lo que sirven es para que el mundo funcione y nosotros funcionemos. Yo puedo hacer con mi celular lo que me dé la gana. Yo puedo jugar fútbol con mi celular, ¿no? Oh, pero si ustedes me ven jugando fútbol con mi celular,
van a decir, profe, ¿qué está haciendo, no? Va a malograr su celular se va a malograr. ¿Por qué? Porque no está hecho para eso, porque esa no es su finalidad, esa no es su naturaleza, está yendo en contra de su naturaleza. Entonces, yo puedo hacerlo, puedo decir, no, qué mentalidad tan cerrada que tienen, ahora deberían tener una mentalidad abierta y yo puedo hacer lo que quiera con mi celular. Puedo hacer lo que quiera, pero se va a malograr. O sea, no voy a evitar que se malogre, porque voy a ir en contra de su finalidad. Lo mismo ocurre con nosotros. ¿Y dónde radica esta ley moral en el ser humano? Radica en la conciencia moral. Ahí está plasmada nuestra ley moral. Por eso es tan importante que formemos nuestra conciencia moral, para que podamos saber cómo actuar de acuerdo a nuestra propia finalidad. Si nosotros no formamos nuestra conciencia moral, esta se va a deformar. La lógica es muy sencilla. Quien no avanza retrocede en este caso. Si tú no formas tu conciencia moral, se va a deformar. Este, y vamos a... Esto es como cualquier cosa en la vida, ¿no? En la medida en que tú vas creciendo, ya no comes lo mismo que comías cuando eras niño, ¿no? Y haces ejercicio, ya no haces el mismo ejercicio que hacías cuando eras niño, ¿no? Ya no lees ni estudias lo mismo que cuando eras niño, ¿no? Todo va madurando, ¿no? Tus afectos van madurando, ¿no? Lo mismo ocurre con la conciencia moral. Uno tiene que formarla, porque si no, no maduras y no puedes llegar a alcanzar la felicidad, porque no vas a poder hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Vas a utilizar, es como un Ferrari que utilizas para hacer pues, taxi, ¿no? Para eso no sirve un Ferrari, no sirve para hacer taxi, sirve para otras cosas. Entonces, si tú no descubres eso, si no formas tu conciencia para eso, justamente no vas a alcanzar la felicidad, ¿no? Y ese es justamente el fin para el cual existen todos estos elementos, para que tú puedas ser feliz, para que puedas ser pleno, para que puedas descubrir y responder a tu finalidad última, a tu naturaleza última, ¿no? Bien, chicos, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. ¿O está claro? Ok, muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a la explicación o a las indicaciones, mejor dicho, para su examen inicial. Primero, el examen es la próxima semana en el mismo rango horario que las clases. ¿Sabes? Ustedes tienen que acceder al Google Meet como si fuera una clase más. Ustedes ingresan al Google Meet a la misma hora que cualquier clase y se toma lista primero, como siempre. Luego de eso, vamos a revisar el examen, vamos a hacer una explicación del examen y, y ahí van a comenzar a rendir. El plazo para rendir es el mismo plazo de la clase. O sea, van a tener todo el tiempo de la clase para rendir, ¿no? O sea, 2 horas y cuarto más o menos. Es tiempo de sobra, ¿no? Les va a sobrar el tiempo. ¿Qué cosa entra en el examen? Entra lo que hemos hecho en el curso, desde el tema 1 hasta el tema 6, que es lo que acabamos de terminar. Eh, no entra como tal lo que hemos hecho en las permanentes, ¿no? Pero los temas sí, así que si a alguno le ayuda, ¿no? Si lo que se ha hecho de manera complementaria en los trabajos les puede servir para complementar lo de la clase. Pero en estricto, el examen está hecho en base a lo que se ha hecho en clase, del tema 1 al tema 6. Ese día tienen que tener la cámara prendida y el audio o el micro disponible para poder prenderse, ¿ok? Tiene que estar disponible para que si yo les digo tal persona prende el micro o todos prendan el micro, lo puedan prender. ¿Okay? Tiene que estar disponible. Y la cámara sí tiene que estar todo el tiempo prendida. ¿Okay? Y tiene que estar en un lugar adecuado,
donde se vea su rostro, ¿no? Con una adecuada iluminación. ¿Ok? Número Este, desconocido. ¿Qué más? A ver, un segundo, un segundo. Entonces, tienen que tener la cámara prendida todo el tiempo, tienen que tener el audio prendido, o mejor dicho, disponible para ser prendido. Eh, Bien, el examen va a darse a través del aula virtual, es decir, a esa hora se va a habilitar el aula virtual, ¿no? A la hora que iniciemos la sesión. Ahí, por ese medio, ustedes van a poder descargar su examen, lo completan y luego lo tienen que cargar en el aula virtual nuevamente en un PDF, ¿ok? En un formato PDF. Todos los exámenes se tienen que entregar por medio del aula virtual en formato PDF. Solamente hay una excepción en la cual este, podrían entregarlo por correo electrónico. Y es que cuando carguen su examen, hay una falla en el sistema. Si ocurre eso, tienen que, tienen que hacer lo siguiente. Toman un pantallazo, una captura de pantalla de la plataforma donde se pueda observar el error, la fecha y la hora. ¿Ok? Ese pantallazo luego mandan un correo electrónico a mi correo de docente y adjuntan el pantallazo y el examen en el mismo correo dentro del plazo para la entrega del examen. ¿Ok? Dentro del plazo, eso es importante también. Si es fuera del plazo, no se va a considerar el examen. Entonces, por eso es importante que lo hagan con la debida anticipación. ¿Ok? Esa es la única excepción. Dudo mucho que pase, no me ha pasado antes, pero bueno, igual siempre doy la posibilidad, ¿no? Si ocurre, hacen eso. Tengan en cuenta, chicos, que no se va a ampliar el plazo de entrega. Entonces, al momento de realizar su examen, tienen que hacerlo con la debida prudencia para que lo entreguen a tiempo. Más vale entregarlo a tiempo con una pregunta menos para no entregarlo, ¿no? Tener cero, porque no hay impresión de plazo. ¿Ya? El examen va a tener entre 10 a 15 preguntas y las preguntas van a ser de distinto tipo. ¿Ok? Puede haber para llenar, puede haber para marcar, para emparejar. Va a haber distintos tipos, no muchas, pero distintos tipos. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda, chicos, alguna pregunta. ¿No? Todo claro sobre el examen, entonces. Ok, muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda respecto de eh, algún tema que hayamos desarrollado y que todavía no ha quedado claro a modo de repaso para su examen? Ok, perfecto. Un último punto, este, a mencionar respecto a las permanentes, aprovechando también que la profesora Verónica está con nosotros, las permanentes las van a tener antes de el examen. Ya, ¿ok? Este, Josué, el examen es PDF, es lo que les he explicado, es un PDF. O sea, tienen que cargarlo en PDF, tienen que completarlo y lo cargan en formato PDF en el aula virtual. Respecto a las permanentes, eh, todas las notas las van a tener listas antes del examen parcial. ¿Ok? Y para que tengan en cuenta que ya lo había dicho al inicio del semestre, pero lo recalco, todas las notas valen lo mismo. Entonces, lo que simplemente se suman las tres notas y se divide entre tres y ese promedio es su permanente. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Bien, no sé si hay alguna pregunta respecto a las permanentes. ¿No? Todo claro entonces. Muy bien, chicos. Entonces,
nos vemos la próxima semana para el examen. Recuerden, hay que conectarse al Google Meet, se toma asistencia y de ahí todo lo demás. Y tengan habilitado su micro y su cámara, por favor. Eso es condición indispensable para el examen. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, les deseo mucha suerte en esta semana previa a sus exámenes y en el inicio de sus exámenes. Que les vaya muy bien. Y nos estamos viendo una semanita para nuestro examen. Que estén muy bien, chicos. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Nos vemos, chicos. Hasta luego, profesor.